La nieve del Atlántico envolvía el barco sin Mons como un manto que nadie había pedido. Era enero de 1736, y un joven clérigo inglés de 32 años se aferraba a la baranda de cubierta mientras las olas golpeaban el casco con una furia que parecía personal. Su nombre era John Wesley. Había estudiado griego, hebreo y teología en Oxford. Había fundado un grupo tan disciplinado en sus prácticas espirituales que sus compañeros, burlándose, lo llamaban el Club Santo. Ayunaba 2 veces por semana, oraba a horas fijas, visitaba prisiones. Había dedicado cada minuto de su existencia a perseguir a Dios con la precisión de un relojero. Y sin embargo, en ese instante, con el agua entrando por las escotillas y los pasajeros gritando que el barco se hundía, John Wesley descubrió algo que ninguna disciplina le había enseñado. Tenía miedo de morir, un miedo que no sabía disimular. Mientras él temblaba en silencio, agarrado a una cuerda, un grupo de emigrantes alemanes, moravos, seguía cantando himnos como si la tormenta fuera apenas una brisa incómoda. Cuando el mástil se partió con un crujido que sonó como el fin del mundo, ellos no gritaron. John, en cambio, sintió que todo lo que había construido durante años de disciplina religiosa se desmoronaba en un solo instante, y una pregunta se clavó en su pecho como una astilla que no saldría fácilmente. Si toda su vida había sido una búsqueda de Dios, ¿por qué no podía escuchar su voz cuando más la necesitaba? Esa pregunta lo perseguiría durante los siguientes 2 años, arrastrándolo por América, de vuelta a Inglaterra, y finalmente hacia una pequeña habitación en la calle Aldersgate de Londres, donde ocurriría algo que cambiaría no solo su vida, sino la historia del cristianismo protestante. Pero para entender cómo un hombre tan metódico, tan encerrado en reglas y horarios, terminó aprendiendo a distinguir la voz del Espíritu Santo en medio del ruido interior, hay que retroceder más atrás, hasta una noche de incendio en un pueblo llamado Epworth, cuando John Wesley todavía era un niño de 5 años y su vida estuvo a punto de terminar antes de comenzar. La rectoría de Epworth ardió en la madrugada del 9 de febrero de 1709. Las llamas se propagaron con rapidez por el techo de paja mientras la familia Wesley, 19 personas entre padres y hermanos, escapaba a tientas por los pasillos llenos de humo. En medio del caos, alguien hizo un conteo desesperado y descubrió que faltaba un niño. John seguía dentro, atrapado en el 2.º piso, con las escaleras ya devoradas por el fuego. Su padre, Samuel Wesley, intentó subir 2 veces y las llamas lo rechazaron ambas. Convencido de que su hijo estaba perdido, cayó de rodillas en el jardín y comenzó a encomendar el alma del niño a Dios, resignado a la tragedia. Pero dentro de la casa, John había despertado. Se había asomado a la ventana, y un vecino, subido sobre los hombros de otro, logró alcanzarlo justo antes de que el techo se derrumbara por completo. Segundos después, toda la estructura colapsó en una cortina de fuego y cenizas. Su madre, Susanna Wesley, una mujer de una fe intensa y disciplinada que educaba personalmente a sus 10 hijos sobrevivientes con un rigor casi militar, no lo olvidó jamás. Llamó a John un tizón arrancado del fuego, una frase bíblica del libro de Zacarías, y desde ese día sostuvo con una convicción inquebrantable que su hijo había sido salvado para un propósito especial. Ella no sabía todavía cuál sería ese propósito, pero sembró en la mente de pequeño John una idea que lo acompañaría, a veces como consuelo y a veces como una carga insoportable, durante el resto de su vida, que Dios tenía un plan específico para él, y que su tarea era descubrirlo. El problema fue que John interpretó esa misión como algo que debía conquistarse mediante el esfuerzo. Creció leyendo tratados espirituales exigentes, entre ellos la obra de Jeremy Taylor sobre la santidad y más tarde los escritos de Thomas A. Kempis y William Love, autores que insistían en la entrega total, en la renuncia a cualquier comodidad que no sirviera directamente a la gloria divina. En Oxford, junto a su hermano Charles y un pequeño círculo de amigos entre los que se encontraba un joven llamado George Whitefield, John organizó reuniones metódicas de oración, estudio bíblico y servicio a los pobres. Cada actividad tenía su horario. Cada pecado, por pequeño que fuera, era anotado en un diario de autoexamen. Comían frugalmente, dormían poco, visitaban enfermos y presos, y se sometían a un régimen tan estricto que la universidad entera comenzó a burlarse de ellos llamándolos metodistas, un apodo despectivo que, sin que nadie lo imaginara entonces, terminaría convirtiéndose en el nombre de uno de los movimientos religiosos más grandes de la historia moderna. Pero detrás de toda esa disciplina exterior había un vacío que ninguna regla lograba llenar. John Wesley escribía en su diario, una y otra vez, sobre su incapacidad para sentir la certeza de la salvación que tanto anhelaba. Hacía todo lo que un cristiano ejemplar debía hacer. Sin embargo, algo dentro de él permanecía inquieto, como si estuviera tocando una puerta que nunca terminaba de abrirse del todo.
Esa inquietud lo llevó a tomar una decisión que muchos de sus contemporáneos consideraron temeraria: cruzar el océano para llevar el Evangelio a los colonos de Georgia, según sus propias palabras escritas antes de partir, para intentar salvar su propia alma predicando a los nativos americanos. Fue en ese viaje, durante aquella tormenta que casi hunde Simmons, cuando conoció a los moravos y descubrió, con una mezcla de fascinación y vergüenza, que aquellos hombres y mujeres sencillos poseían una paz que él, con toda su erudición teológica, no lograba alcanzar. Al llegar a Savannah, John intentó replicar en tierra americana la misma disciplina rigurosa que había practicado en Oxford, pero el resultado fue un desastre. Su ministerio en Georgia se llenó de conflictos, discrepancias con los colonos por sus prácticas litúrgicas excesivamente formales, una relación sentimental fallida con una joven llamada Sophie Ockey que terminó en un escándalo público cuando John, tras el matrimonio de ella con otro hombre, le negó la comunión, lo que derivó en una demanda legal en su contra. Humillado, perseguido por rumores y acusaciones, John Wesley huyó de Georgia de noche, cruzando pantanos y ríos para escapar de un proceso judicial, y regresó a Inglaterra en enero de 1738 convencido de que su misión había sido un fracaso absoluto. En el barco de regreso escribió una de las confesiones más crudas de toda su obra. Reconoció que había ido a América para convertir a los indios, pero que en realidad quien necesitaba conversión era él mismo. Fui a América para convertir a los indios, escribió, pero ¿quién me convertirá a mí? Esa pregunta, formulada en la soledad de una travesía marítima, marcaría el inicio de la etapa más oscura y también más decisiva de su búsqueda espiritual. De vuelta en Londres, John Wesley se sumió en una crisis que hoy reconoceríamos como una profunda depresión existencial mezclada con angustia religiosa. Seguía predicando, seguía cumpliendo sus obligaciones eclesiásticas, pero por dentro sentía que su fe era una cáscara vacía. Fue entonces cuando un hombre moravo llamado Peter Boller entró en su vida y comenzó a desafiar, con una insistencia casi incómoda, todos los cimientos sobre los que John había construido su religiosidad. Boller le explicó una idea que, para la mentalidad metódica y meritocrática de Wesley, resultaba casi escandalosa: que la salvación no dependía de las obras acumuladas, del ayuno riguroso, de la disciplina exterior, sino de una fe genuina, de una confianza del corazón que producía, casi de manera espontánea, una certeza interior de que uno era hijo de Dios. John discutió con él durante semanas. Le parecía imposible que después de tantos años de sacrificio, la clave estuviera en algo tan simple y a la vez tan esquivo como confiar. Incluso llegó a plantearse dejar de predicar por completo, pues sentía que carecía de la fe genuina necesaria para hacerlo. Boller lo convenció de seguir predicando esa fe aunque todavía no la poseyera plenamente, con el argumento de que, al hacerlo, terminaría por recibirla. Fue un consejo extraño, casi paradójico, pero John, desesperado, decidió intentarlo. Los meses que siguieron fueron un torbellino de introspección. John visitaba prisiones y hablaba con condenados a muerte, buscando la sinceridad desnuda de esos hombres frente a su propia mortalidad alguna pista sobre la fe verdadera que él no encontraba en sí mismo. Escribía cartas angustiadas a su hermano Charles, quien atravesaba una crisis paralela, ambos convencidos de que estaban predicando una salvación que ellos mismos no habían experimentado plenamente. La sensación de ser un fraude espiritual, un hombre que enseñaba un camino que no había recorrido, se volvió insoportable, y fue en ese estado de vacío total, de agotamiento interior, cuando John Wesley aceptó, casi sin ánimo, la invitación de asistir a una reunión de un pequeño grupo religioso en la calle Aldersgate, la noche del 24 de mayo de 1738. No fue un evento espectacular en apariencia. Era una reunión sencilla, en una sala modesta, donde alguien leía en voz alta el prefacio que Martín Lutero había escrito para su comentario sobre la epístola a los romanos. John llegó sin muchas expectativas, cansado de tantas búsquedas infructuosas. Pero mientras escuchaba la descripción de Lutero sobre el cambio que Dios obra en el corazón humano a través de la fe en Cristo, algo ocurrió que él mismo tendría dificultades para explicar con palabras precisas durante el resto de su vida. Sintió, escribió después, que su corazón se sentía extrañamente entibiado. No fue un rayo, ni una visión, ni una voz audible descendiendo del cielo. Fue algo más sutil y, paradójicamente, más contundente, una certeza interior, silenciosa pero inconfundible, de que Cristo había quitado sus pecados, los suyos en particular, no los de la humanidad en abstracto, sino los de John Wesley con nombre y apellido. Por primera vez en años de búsqueda metódica, sintió que ya no dependía de sus propios esfuerzos para ser aceptado.
La confianza que Boller le había descrito con tanta insistencia dejó de ser un concepto teológico ajeno y se convirtió, en cuestión de minutos, en una experiencia vivida. Ese momento en Aldersgate se convertiría en la piedra angular de todo lo que vendría después. Pero sería un error pensar que a partir de esa noche John Wesley dejó de tener dudas o confusión interior. De hecho, lo que siguió fue un proceso largo y a menudo doloroso de aprender a discernir, en medio de emociones contradictorias, cuál era la voz genuina del espíritu y cuáles eran los ecos de su propia ansiedad, de su temperamento perfeccionista o incluso de la fatiga física acumulada por años de exigencia extrema. Pocos días después de Aldersgate, John viajó a Alemania para visitar la comunidad morava de Ernud, deseoso de profundizar en esa experiencia que apenas comenzaba a comprender. Allí encontró una comunidad de fe vibrante, pero también comenzó a notar ciertas actitudes que le parecieron desequilibradas, personas que afirmaban no tener ninguna duda jamás, ninguna tentación, ninguna lucha interior y que trataban cualquier sentimiento de inquietud como una prueba de fe insuficiente. John, que conocía de primera mano lo traicionero que podía ser confundir sentimientos pasajeros con verdades espirituales, comenzó a desarrollar una desconfianza saludable hacia cualquier sistema que prometiera una certeza emocional permanente y sin fisuras. Este fue, quizás, uno de los aprendizajes más importantes de toda su trayectoria. Entender que la voz del Espíritu Santo no se manifestaba como una emoción constante e inmutable, sino que convivía, muchas veces, con la duda, con el cansancio, con momentos de sequedad espiritual. De regreso en Inglaterra, John retomó la predicación con un fervor renovado, pero pronto descubrió que las iglesias formales de Londres comenzaban a cerrarle las puertas. Sus sermones, cargados de un énfasis en la conversión personal y en la necesidad urgente de una fe viva, resultaban incómodos para muchos clérigos anglicanos acostumbrados a una religiosidad más ceremonial y menos exigente emocionalmente. Fue entonces cuando George Whitefield, su antiguo compañero del Club Santo de Oxford, que ya predicaba con enorme éxito al aire libre ante multitudes de mineros y obreros, lo invitó a unirse a esa práctica que en ese momento resultaba escandalosa dentro del protestantismo inglés. Predicar en campo abierto, fuera de los templos, directamente a las masas trabajadoras que jamás pisaban una iglesia formal. La idea repugnó inicialmente a John Wesley. Toda su formación, todo su sentido del orden eclesiástico, se rebelaba contra la imagen de un clérigo ordenado gritando sermones en medio de un campo, rodeado de mineros con las caras tiznadas de carbón, como si fuera un charlatán de feria. Escribió en su diario que casi consideraba un pecado salvar almas, fuera de una iglesia consagrada. Pero la necesidad era evidente. Miles de personas, especialmente trabajadores pobres de zonas industriales como Bristol, jamás recibirían el mensaje del Evangelio si éste permanecía encerrado entre las paredes de templos que ellos ni siquiera se atrevían a visitar. Fue en ese dilema, entre la tradición que lo había formado y la urgencia que tenía frente a sus ojos, donde John Wesley tuvo que aprender, quizás por primera vez de manera consciente y deliberada, a distinguir entre lo que la costumbre religiosa dictaba y lo que sentía como una convicción profunda, distinta, que lo empujaba hacia adelante a pesar de todas sus resistencias internas. Después de días de oración intensa y de una lucha interior que describió como agotadora, decidió seguir el ejemplo de Whitefield. El 1 de abril de 1739 predicó al aire libre por primera vez a unas 3.000 personas reunidas en un terreno cercano a Bristol. Ese día, escribió, sintió que había cruzado un límite del cual ya no había retorno posible. A partir de ese momento, la vida de John Wesley se convirtió en un torbellino incesante de viajes, sermones y controversias. Recorrió Inglaterra a caballo durante más de 50 años, predicando varias veces al día, enfrentando multitudes hostiles que le arrojaban piedras y estiércol, atravesando pueblos donde los párrocos locales incitaban a las turbas a atacarlo por considerar que su mensaje amenazaba el orden social establecido. En más de una ocasión su vida estuvo en peligro real, rodeado por multitudes furiosas dispuestas a lincharlo. Y sin embargo, en medio de ese caos constante, John desarrolló un método propio para discernir cuando una inspiración provenía genuinamente de Dios y cuando era simplemente el reflejo de su propio temperamento impulsivo o de las presiones externas que lo rodeaban. No confiaba ciegamente en cada impulso emocional que sentía durante la predicación. Contrastaba esos impulsos con las Escrituras, los sometía al juicio de otros líderes metodistas de confianza y observaba con atención los frutos concretos que esas experiencias producían en la vida de las personas. Si generaban un cambio moral duradero, si producían amor genuino hacia el prójimo, si transformaban comportamientos destructivos en patrones de vida más saludables y comunitarios. Esta manera práctica y equilibrada de evaluar la experiencia espiritual
Sin caer en el escepticismo frío ni en el fanatismo emocional descontrolado, se convirtió en una de las marcas distintivas del movimiento metodista que estaban haciendo. Uno de los episodios más reveladores de este proceso de discernimiento ocurrió durante las llamadas manifestaciones físicas que a menudo acompañaban sus sermones en los primeros años del avivamiento. Personas caían al suelo temblando, gritaban con violencia, algunas quedaban paralizadas durante horas en medio de una angustia que parecía casi convulsiva antes de levantarse transformadas, hablando de una paz repentina y profunda. Estos episodios generaron un intenso debate incluso entre los propios líderes metodistas. Algunos, como su hermano Charles, sospechaban que muchas de esas manifestaciones eran producto de la histeria colectiva o incluso de una influencia satánica que buscaba desprestigiar el movimiento. Otros las consideraban pruebas irrefutables de la presencia poderosa del Espíritu Santo. John, fiel a su método equilibrado, se negó a aceptar ambas posturas de manera absoluta. Investigó caso por caso, entrevistó personalmente a decenas de personas que habían experimentado estas manifestaciones y concluyó que, si bien algunas podían tener explicaciones puramente psicológicas o incluso fingidas, existía un núcleo genuino de experiencias que producían frutos duraderos de conversión real, mientras que otras eran simplemente el resultado de la sugestión colectiva propia de las multitudes. Esta capacidad de sostener la atención, de no caer en explicaciones simplistas en ningún sentido, se convirtió en una de las lecciones más valiosas que John extrajo de años de observación paciente en medio del caos de los avivamientos masivos. Con el paso de las décadas, John Wesley organizó todo este movimiento espontáneo en una estructura sorprendentemente eficiente. Las llamadas sociedades metodistas, divididas en pequeños grupos denominados clases, donde un puñado de personas se reunía semanalmente para examinar juntas su vida espiritual, confesarse mutuamente sus luchas y sostenerse en la fe de manera comunitaria. Este sistema resultó ser, en la práctica, una herramienta genial de discernimiento colectivo. En lugar de que cada persona interpretara sus propias experiencias espirituales de manera aislada y potencialmente equivocada, la comunidad servía como filtro, como caja de resonancia donde las impresiones individuales podían ser contrastadas, corregidas o confirmadas por la sabiduría acumulada del grupo. John entendió, quizás mejor que casi cualquier otro líder religioso de su época, que la voz del Espíritu Santo rara vez se escuchaba con total claridad en la soledad absoluta de un individuo atormentado por sus propias dudas. Se escuchaba, con mayor frecuencia y seguridad, en el contexto de una comunidad comprometida con la honestidad mutua y con la aplicación práctica de la fe en la vida cotidiana. A pesar de esta madurez que fue adquiriendo con los años, John Wesley nunca dejó de experimentar momentos de confusión interior profunda. En su vejez, ya como líder indiscutido de un movimiento que contaba con cientos de miles de seguidores en Inglaterra y en las colonias americanas, seguía escribiendo en su diario sobre noches de insomnio, sobre dudas persistentes acerca de decisiones administrativas complejas, sobre el dolor de ver cómo algunos de sus colaboradores más cercanos se apartaban del camino o entraban en conflictos que amenazaban con dividir el movimiento que tanto le había costado construir. Su propio matrimonio, tardío y desdichado, con una mujer llamada Mali Batheye, se convirtió en una fuente constante de angustia personal, marcado por celos, acusaciones y separaciones repetidas que John nunca logró resolver del todo, y que lo obligaron a aprender, quizás de la manera más dolorosa posible, que ni siquiera el discernimiento espiritual más refinado garantizaba sabiduría automática en cada área de la vida personal. Fue precisamente esta honestidad brutal consigo mismo, este rechazo constante a fingir una perfección que no poseía, lo que le dio a su testimonio una autenticidad que resonó profundamente entre las masas trabajadoras de la Inglaterra industrial. Gente que también luchaba día a día contra sus propias contradicciones internas y que encontraba en John Wesley no un santo inalcanzable, sino un compañero de camino que había aprendido, entre tropiezos y aciertos, a distinguir poco a poco la voz genuina de Dios en medio del ruido ensordecedor de sus propios miedos, ambiciones y confusiones. Cuando John Wesley murió en 1791, a los 87 años, había predicado más de 40.000 sermones y recorrido cerca de 400.000 kilómetros a caballo por los caminos de Inglaterra. Sus últimas palabras, según los testigos presentes en su lecho de muerte, fueron: "Lo mejor de todo es que Dios está con nosotros". No fueron palabras de un hombre que había alcanzado la certeza absoluta y perpetua desde su experiencia en Aldersgate. Fueron las palabras de alguien que, después de más de 50 años de práctica constante, de errores corregidos, de comunidades que lo ayudaron a contrastar sus impresiones, de una disciplina que aprendió a equilibrar con la gracia, finalmente había hecho las paces con la naturaleza misma de caminar por fe.
un proceso continuo, nunca completamente resuelto, donde la voz del Espíritu Santo se aprende a reconocer no a través de una fórmula mágica ni de una emoción instantánea, sino a través de años de perseverancia, de comunidad, de contraste con la Escritura y sobre todo de la disposición honesta a seguir escuchando incluso cuando la confusión interior parece no tener fin. Y aquí es donde la historia de John Wesley deja de ser simplemente un relato del pasado y se convierte en un espejo incómodamente cercano para cualquiera que hoy mismo sienta esa misma lucha. La sensación de hacer todo lo correcto según las reglas aprendidas y aún así no encontrar paz interior. La tormenta que revela lo frágil que es la fe construida solo sobre disciplina. La voz de otros que parecen tener una certeza que uno mismo no logra alcanzar. Y esa pregunta que quizás resuena en este mismo momento en la mente de quien está escuchando esta historia. ¿Cómo distinguir, en medio del ruido de la propia mente, la voz genuina que viene de lo alto? Si esta historia removió algo en ti, si sentiste que la confusión de John Wesley se parece demasiado a la tuya, déjalo escrito en los comentarios. Cuéntanos qué parte de este relato tocó tu propia búsqueda espiritual. Si quieres seguir descubriendo historias como esta, historias de hombres y mujeres que aprendieron a caminar entre la duda y la fe sin perder el rumbo, suscríbete a este canal y activa la campana para no perderte los próximos episodios. Y si este video te ayudó de alguna manera, dale like ahora mismo. Ese simple gesto ayuda a que más personas encuentren este contenido y puedan, como John Wesley, empezar a distinguir esa voz que a veces parece perdida entre tanto ruido interior.